Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton. Hoy estoy excelentemente bien acompañado por Daniel Ferulo, que sos editor y autor de la editorial de arte Ferulo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ferulo Burke? Ferulo Burke. Sería Burke. Ferulo Berg, porque es irlandés, pero por eso en la era situación la en español, Burke. Bueno, igual lo escribo acá abajo para que la gente te encuentre en las redes sociales. Bueno. Ferulo Burke, la editorial de arte, que tiene, cosa que te agradezco, el gran acierto de considerar arte a la historieta, que en su momento fue cuestionado. Según dicen algunos, pero en su momento fue cuestionado como que había entregas de premios a las que la historieta se la ninguneaba, ¿no? Bueno, sí, hubo prejuicios siempre. Ha sido un arte popular muy masivo, entonces no estabas en las altas academias, por eso Claro. era el ninguneo. Pero inclusive desde que Umberto Eco, digamos, la pone en la academia a un nivel, un estándar. Umberto Eco, que aparte era lector y admirador de Robin Hood, tenía en su casa toda la colección de Drago completa en italiano, e invitó a su casa a Robin Hood a conocerlo, y de hecho, permiso, buenas tardes, en el libro yo presento la frase que lo hizo célebre, que la podés leer vos, por favor. Robin Hood no es solo un gran historietista, es un grandísimo escritor, Umberto Eco. Exacto. Bueno, con esto nos damos cuenta de por qué me refiero a que estoy muy bien acompañado, porque Daniel es un enorme conocedor de la historieta argentina, pero también, lo que nos convoca hoy, es el editor y creador de esta colección de historietistas. Vamos a mostrar, permiso. Que ya va por el cuarto tomo, y el cuarto tomo es nada más y nada menos Robin Hood, 3, 4. ¿no? Pero tenemos un montón de historietistas argentinos, y ya mencionaste el otro día en la presentación que los próximos tomos van a ser de Cacho. Sí, les comento, buenas tardes, gracias por la invitación, Sergio. A los que no saben, el primer libro es de Gianni Dal Fiume, el dibujante de Jacarol, que era del oeste, un vaquero. Sí. El segundo fue sobre Carlos Fogg, que es famoso por Mi novio y yo, por Pepe Sánchez, que son los más conocidos, dibujados. El tercero es de Carlos Casalla, dibujante gauchesco nuestro, pero que con Robin Hood hizo el cosaco, un personaje muy recordado, muy popular en su momento, en los 70. Bueno, y el cuarto es Robin Hood, que lamentablemente no llegó a conocerlo porque al poco tiempo, un par de meses antes de hacer el libro entrar el libro a imprenta, fallece. Pero él estaba muy conforme. De hecho, Hood colaboró en el contexto. Claro, vos ibas a la casa. Yo fui en febrero del 2018 a su casa en Paraguay, en Encarnación. Él es paraguayo de nacimiento. Claro. Tiene ciudadanía argentina también tiene ciudadanía australiana y dinamarquesa, porque es un verdadero ciudadano del mundo. Podemos decir que realmente es así. Vivió 40 años viajando por los 5 continentes, vivió en los 5 continentes, habla 6 o 7 idiomas, escribe, piensa en 6 o 7 idiomas, y aparte, como decía él, chamullaba algunos más. Pero bueno, suficiente con 6 o 7. Una persona muy agradable, muy creativa, totalmente autodidacta, que no terminó la primaria, tiene hasta el 6º grado. En su infancia, que fue un poco dura, durmió en la calle, comía día por medio, y fue Robin Hood, nada menos que admirado por Umberto Eco, uno de los grandes filósofos del siglo XX. Mirá vos, eso yo no lo sabía, qué genio. Tendrás que leer el libro en algún momento, si tenés ganas y tiempo. Bueno, por ahora me lo estás vendiendo bárbaro. Bueno, gracias. Háganle en caso, por favor. Porque de esto que me estás contando, me imagino que... Está todo el control. Claro. Bueno, puedo explicar un poco cómo es. Bueno, los primeros 3 libros que hice fueron de dibujantes, como mostré recién. Era más fácil porque era monográfico de un dibujante, entonces vos tocabas todos los personajes que había dibujado, ese dibujante, valga la redundancia. En el caso de Robin Hood es más complejo porque él era guionista, trabajó con muchos dibujantes, más de 100. Y podía producir muchas historietas por mes. Claro, o sea, también eran muy buenos dibujantes, pero el trabajo es más lento el trabajo de guionista. Entonces, y Robin tiene una carrera exactamente de 50 años. Primera historieta publicada en 1966, y él deja de escribir en el 2016, 50 años exactos. Deja de escribir por un problema de salud, no porque él no quisiera seguir escribiendo, tenía un problema neurológico que le afectaba la salud, no podía seguir escribiendo, lamentablemente. Pero estaba bien físicamente, era un problema más complejo, digamos, normal. Pero así todavía ha producido tanto que hasta el 2017, un año después que deja de escribir, todavía seguían dibujando episodios de Drago que él había escrito hasta el 2016. Bueno, el libro, ¿cómo lo ordeno para que sea más claro y más accesible al público? Empiezo por décadas, los 60, los 70, los 80, y en cada década voy por orden de publicación todos los personajes de esa década. No sé si se entiende. Sí, entonces, sí, claro. En los 60 escribió Nippur, Jacaró, Mi novio y yo, Dennis Martin, eso figura en los 60. En los 70 crea Sabarese, El Cosaco, Pepe Sánchez, eso figura, y bueno, los 70. Y así todo el libro. Y en
entre década y década hago una introducción, generando un poco el contexto de la década, de la época, valga la redundancia, para que se entienda cómo más o menos por qué escribe ese personaje, dónde estaba él, si estaba en Europa, si estaba acá. Sobre todo él, que era un autor que se la pasaba viajando y cada viaje justamente lo empujaba a una historia nueva, ¿viste? Claro, y él el libro lo dice, porque, antes de todo eso hay un reportaje extenso. Yo en Paraguay tuve una semana con la señora que era su agente literaria, la señora paraguaya que estaba en la presentación. Sí. Entonces ellos me pidieron acceso a su estudio, yo iba mañana y tarde, durante una semana, fueron 5 días de entrevista mañana y tarde. Charlas, bueno, macanas, divertidas, muy buen conversador, era muy buen conversador. Y entonces él contaba anécdotas que tenían que ver con su historieta. Él me dijo, todas las personas que conocí, todas las ciudades que conocí, todos los países que conocí están en mi historieta. Uno como lector no sabía, antes era más inocente de chico, pues no sabía. Y si vos repasás Mi novia y yo, que con Tino Espinosa, el perrito Tom, que tenemos, es él es el argentino, le decían al paraguayo Tino, o sea, Tino es el diminutivo de argentino como apodo que decían en Paraguay. Mirá vos. Porque él es paraguayo, pues es argentino, claro. Así como menospreciando. Claro. A los 5 años vino a vivir acá. Después va y viene, pero a los 5 él se crió leyendo historieta argentina, se crió leyendo a que la hora cero, él leía, siempre fue muy lector de historieta, hasta adulto, o sea, nunca dejó de leer historieta. En contraposición a otros autores que se creen más intelectuales y renegaban de la historieta. Robin Hood no, él estaba orgulloso de la historieta, la defendía mucho, la quería y muy agradecido a la historieta, porque él pudo cambiar su vida o su destino, de ser un chico de la calle a ser una persona reconocida y vivir bien y viajar por el mundo gracias a la historieta. O sea, me explico la relación personal que había entre medio. Totalmente. Cuando hice los primeros capítulos de unos pocos que hice de David Río, no me lo habían dado como personaje. Empecé, entre otros guiones, a dibujar eso y digo, esto es un personaje. Y me embalé tanto que había hablado con Basalo y me dijo, no, pero hay algo más para vos. Dice, ya va. Y era el Jácaro ese, porque le habían dado a Gustavo Trigo, los primeros capítulos de Jácaro. Y resulta que Robin no le gustó, no sé, Trigo era un excelente dibujante, pero es como que le pareció muy oscuro el personaje. Recuerdo un comentario un poco agrio que dijo, hay una página con 5 caras de Jácaro y dice, ninguno se parece entre sí, dice la señora. Y no le gustó y no lo quiso, incluso dijo de abandonar el personaje. Y no sé, conversaron en la editorial y terminaron dándome a mí los otros 2 capítulos. Había hecho 4 guiones, Robin, y me dieron los 2 que no había hecho Trigo. Y bueno, le gustaron a Robin y siguió la cosa adelante. Él se entusiasmó mucho con mi primero, que no eran muy buenos, pero bueno, el personaje se va como haciendo, va creciendo, va teniendo características que originalmente no tiene, pero igual de entrada le gustó. Y lo encontré en la editorial, hablamos un rato, estaba muy embalado, y me dice, no, vos sabés, tengo una idea sobre Paraguay. Y él estaba muy embalado con la cosa histórica de Paraguay, con Solano López y todo eso, de la guerra de Triple Alianza, ¿no? Me dice, mira, me gustaría que vos hicieras algo. Yo había hecho también, además de eso, de David Río, algunas historietas históricas, algunas de guerra del Paraguay. Y me dice, ¿por qué no te venís conmigo? Y él vivía con Lucho Olivera en un pequeño departamento cerca de, yo creo que estaba por Congreso, ahí a unas 6-7 cuadras de Columba. Fuimos ahí, Lucho no estaba, recuerdo las paredes plagadas de pinturas de Lucho, de Nippur, era una locura eso. Incluso usó algunas de tapa después, recuerdo que usó tapa de esas ilustraciones. Las paredes plagadas de pintura. Y me dio un guión sobre Solano López, y yo la verdad que me siento mal decirlo, pero lo encontré el otro día, no lo hice. O sea, me dijo, después vamos a seguir adelante con esto. Y no lo hice. Y encontré el guión el otro día, todo amarillento, pero es un guión de Robin sin hacer. No sé. Y Robin, me acuerdo también, en esa oportunidad, cuando fuimos a lo de donde vivía con Lucho, yo le comentaba, porque ya he producido bastantes guiones por mes. Y yo le pregunté, le digo, ¿pero cómo haces para tanta cosa? Y dice, bueno, me dijo esto en ese momento. Dice,
dice, vos sabés que voy a ver mucho cine. Y cada película en general me da un guión de cowboy, uno de guerra, uno de... Fue maravilloso trabajar con él. Y ese personaje, él no sé, por ahí puso que él era el autor del guión o algo así, pero que el personaje lo había creado yo. Que yo era el Jack, y la verdad que me preferenció un poco en ese aspecto. Vuelvo a remarcarlo. Sí. Imagínense, con la pasión que habla Daniel de Robin Hood, imagínense lo que debe ser este libro. Ya lo pongo al lado de mi cabeza. Bueno, se dan cuenta del tamaño. Contémosle a la gente. Quiero destacar eso, perdón, si no molestia. Sí. Son formatos grandes los libros que yo hago, de 23 por 30 centímetros. Eso. Están impresos en un papel de calidad, o sea, de 130 gramos. 130. Los dibujantes 150, por los dibujos. Y acá 130 porque eran más cantidad de páginas. Tiene 264 páginas full color. Una barbaridad. Y está muy ilustrado, como yo comenté, publicó con muchos dibujantes, está la biografía, está el primer episodio publicado. Esta frase es la primera palabra impresa que todo argentino leyó de Robin Hood. Y el libro tiene más de 600 ilustraciones originales, algunas inéditas en Argentina, porque se publicaron en Italia, y algunas hechas por algún dibujante en colaboración específicamente para esta edición. Yo sí tuve en sus principios relación con Robin, y muy cercana, porque él vivía ahí en Belgrano, y yo tenía el estudio a 2 cuadras, y lo tenía Robin 2, 3 veces, 4 por semana a ver cómo iba Denis Martin. Hizo muy bien en no decirme que el primer capítulo lo había hecho Lucho Olivera, y pedí ver cómo había empezado eso. Era rubio, de ojos azules, ¿no? Era un personaje serio. Y por los guiones, y como dijo acá mi amigo y colega, me dijo que los guiones daban esa magia que había adquirido de Héctor Oesterheld, pero él le agregó una cuota de juventud en el sentido de tomarse un poco en broma las cuestiones políticas, ¿no? Para mí era una cosa como agridulce. Por momentos era serio, romántico, tocaba todas las teclas del ser humano. Yo crecí con estos personajes, pero aparte hay una cosa en Hood que no hay ningún otro autor. Mirá que estamos hablando de Tao Gerconi y otros grandes nombres en la Argentina, pero la empatía que generaba inmediatamente, o sea, la calidad y lo popular que era, no hay otro autor de referencia. Y no sé si hay en el mundo esa estrechez de relación. Yo siempre digo que Robin Hood nos dejó un hermano mayor como Nippur de Lagas, a mucha generación. Y que lo leía todo el mundo. Hacemos broma, porque yo hago una broma particularmente. Le digo, lo lee el ladrón, lo lee el policía que lo arresta al ladrón, lo lee el abogado que lo defiende al ladrón, y el abogado que lo acusa al ladrón, y lo lee el juez que lo condena. Y también lo leyó la víctima del ladrón. O sea, Robin Hood lo lee absolutamente todo el mundo. O sea, en cualquier salón de juicio, si alguien lo nombra a Nippur o a Robin, ahí se calman todos y tratan un café y arreglan. O sea, Robin Hood y el fútbol, nada más. Maradona y él. O sea, claro. No soy futbolero, pero él mismo. Aparte está como la región maradoniana, y está Goodiana, que era un grupo que empieza a rescatar la obra de él. Claro. Es tan fuerte el nombre de él que hay grupos que por faltaba un episodio, faltaba un capítulo, empiezan a intercambiar por internet, crean un grupo Goodiana, esto es cierto, rescatan su obra y a su vez rescatan Columba, la editorial, porque digamos Columba era Robin Hood más 50%. Entonces, un hombre querido, leído y admirado, ojo, durante 50 años. Es mucho tiempo, o sea, soy yo, es mi hijo, mi padre, o sea, era así, no era una generación, varias generaciones. Y otra cosa, los lectores de Robin Hood, yo lo digo en la editorial, no se cuentan por miles, ni por decenas de miles, ni por cientos de miles, se cuentan por millones semanalmente. En Argentina, en el 1988, éramos 24 millones de argentinos. Bueno, Columba vendía 2,5 millones de revistas por mes, con sus títulos, ¿no? Tony, Fantasía, D'Artagnan, todo junto, compradas. En mi casa éramos 6, 4 hermanos, 2 padres, se leía, se prestaba, se canjeaba. O sea, una revista comprada de Columba, multiplícala por 10. 2,5 da 25, se leía más que todo el país. Exacto. Porque Columba exportaba a Chile, Paraguay, Uruguay, también hizo ediciones brasileras y también llegó a España. Primero como importante y después ya con el impreso, el precio en peseta. Sobre todas las cosas, lo primero que tengo que decir sobre Amanda, primero buenas noches, que Amanda era una prima de Robin, era una coloradita, su
supuestamente fea, llena de pecas, que siempre le decía a él que quería salir del pueblo donde vivía Robin en Asunción y quería conocer el mundo. Y a través del personaje lo hizo. Con respecto a mí, yo empecé muy tarde, era dibujante de publicidad y me vine a Buenos Aires ya grande, venido de la mano de un maestro, que lo fui a ver en una exposición en Córdoba y lo desperté a las 7 de la mañana, estaba muy cansado. Qué malo. Sí, muy malo. Y le dije que teníamos un club de la historieta en Córdoba, que amábamos la historieta y que queríamos ser historietistas. Se animó y dijo que viniéramos. Así que así empezó esta hermosa carrera de dibujante de historieta, que contar historias a través de los dibujos, ¿no? Que es maravilloso. Con respecto a Robin, yo ya venía trabajando con Cuentos de Almejas en Columba, con muy buenos guionistas, Armando Fernández, que no está para vernos, pero es un gran tipo y un gran guionista. Y bueno, y así pasaron varios personajes, hasta que un día pasa por ahí y yo justamente estaba y viene Robin. Claro, para mí Robin era... Yo empecé mucho más tarde que ellos, entonces Robin era algo inaccesible, ¿viste? Muy difícil. Y un día me dice, mira, me gusta mucho la chica que dibujás y yo tengo un personaje para vos. Y empecé a hacer bocetos, creo que le había dado a Marchioni, el querido Marchioni, Rubén, algunos personajes para hacer, pero Rubén era maravilloso en otras cosas, no tanto en dibujar mujeres, que no las hacía tan mal. Y con otros intentos finalmente me lo terminó dando y bueno, y ahí empezó una historia maravillosa porque era fantástico conocer la historieta a través de este gran maestro, que además de ser un tipo de una velocidad extraordinaria, él agarraba un cuaderno y agarraba una hoja con una virome. Jamás utilizó máquinas de escribir que yo sepa, salvo en el exterior, pero con una virome escribía en el cuaderno y te hacía una historieta, yo no quiero exagerar, pero en 4 horas te definía una historieta de 12 páginas, con un comienzo, con un desarrollo y con un final fantástico, extraordinario. Es una de las virtudes. Además, un conversador maravilloso. Tuve la suerte de que me invitó 2 semanas a pasar con él en Asunción y en aquel momento estaba Raúl de la Torre, el famoso director argentino de cine, y compartimos unas noches inolvidables. Era un tipo extraordinario, amigo de hacerse amigos. En una oportunidad salimos a tomar cerveza, él casi no tomaba, y tomamos 7 cervezas cada uno y me contó toda la guerra de la Triple Alianza en una noche. Y me dio una mano muy grande, hubo un traslado de Columba y nos quedamos sin cobrar porque cerró Columba cuando cambió de dirección y él me pagó durante 6 meses, de su bolsillo me pagaba la historieta para que yo pudiera seguir viviendo. En Argentina cierra Columba en el año 2000. O sea, Robin Hood desaparece de los kioscos, o sea, sigue publicando en Italia, porque él tenía muy buenas estaciones en Italia. Pero bueno, la gente siguió siendo fiel. Buscaba las reediciones, iba a las casas de canje, buscaba las cosas usadas de la revista, se prestaba, se canjeaba, y cuando llegó la tecnología se puso a escanear sin ningún fin de lucro. O sea, nunca se cobró, la gente se prestaba. Tal cual. O Como sea, muchas comunidades de internet. Sí, sí, claro. Y hay otro grupo, ¿no? Se llama Columberos, ya es más genérico, es de Columba, pero también nació por Good, porque son las historietas más queridas, digamos, por decirlo así. Y bueno, yo creo que este libro es un intento de hacerle justicia a este guionista, que ha sido muy bueno, ha sido excelente como guionista, repito, tanto que Eco, el académico más reconocido, y yo admiro a Robin Hood como lector y a Dago como personaje, perdón, a Robin Hood como autor y a Dago como personaje. Y en su biblioteca tenía todo Dago, que era un personaje muy conocido en Italia, que nació en Argentina, ediciones por supuesto en italiano, tenía toda la colección completa. Claro. O sea, digamos, no es cualquier lector, da una referencia literaria. Y bueno, el libro quiere hacer justicia y devolver un poco todo lo que él nos dio en los 50 años de carrera. Ese es el objetivo. El comienzo de Savarese, que es mi personaje central hecho por Robin, comenzó por una idea que tuvo Antonio Presa, que era como un directivo creativo de la editorial, y él en realidad fue el que me propuso la historia, la generación del personaje. Después, charlando obviamente con Robin, se le fueron dando las características centrales en cuanto a la trama y a todo el devenir del personaje, que fue creciendo, cosa muy curiosa para los que estábamos acostumbrados a hacer historieta en ese momento, que uno tomaba casi siempre un personaje como cristalizado, y en este caso con Savarese fue al revés, fue todo un proceso que arranca desde casi poco más que la infancia, un poco más grande, digamos,
la pubertad del personaje, y a partir de ahí empieza a desarrollarse y se va siguiendo toda su vida con la mano extraordinaria, obviamente, de Robin, que fue el creador de todos esos climas y todas esas historias que ya conocemos y ya comentaban los amigos aquí presentes respecto de su trabajo. Y fue para mí también una cosa que yo tengo un latiguillo respecto del trabajo con Robin, que es el de que los guiones de él se dibujaban solos. Era tal la fluidez del relato que generaba él que uno podía interpretarlos en forma inmediata, casi sin tropiezos, porque era un narrador extraordinario y un generador de tramas, de climas y de personajes realmente maravilloso. Quienes estén interesados en conseguir la colección, ¿dónde pueden conseguir estos libros? Como vos tuviste el 15 fue el lanzamiento, va a ser en algunas comiquerías de Buenos Aires, acá de Capital, y cualquier cosa, si sos de otra provincia, por venta directa al editorial. Mandan un mail que se llama colección.historietistas@gmail.com, están todos los informes, se les puede dar. Les paso el informe, alguna imagen del libro, el precio, todas las dudas que tengan van a ser respondidas. Y el otro día en la presentación mencionaste que ya estás terminando o estás en proceso. No, empezando. Empezando. Acabo de terminar uno y ahora... No es que vas trabajando todos los libros a la vez, sino que... A veces sí, de hecho, de Lito Fernández, que es el próximo dibujante que saldría, yo ya le hice un par de entrevistas hace mucho, las tengo. Claro. Pero como pasaron varios años y él siguió dibujando, tengo que actualizar las entrevistas. Los conceptos más importantes, o sea, cómo empezó, todo eso ya lo tengo documentado. Claro. Está desgrabado y está. Pero bueno, él siguió produciendo en los últimos 10 años, entonces tengo que hacer un reportaje como para actualizar la información que tengo recogida de hace tiempo y bueno, y verlo, y yo como trabajo cuando puedo, voy al estudio del dibujante, entonces yo entro a escarbar las que ellos no quieren mostrar y uno descubre, no, que hay bocetos que son muy lindos, o sea, a veces hay un lápiz o una cosa incompleta pero que vale la pena, y eso para un libro de un dibujante sí sirve. No quizá para un guionista, porque es distinto, vos ves la historia ya completa y publicada. Pero cuando vos ves los bocetos, permiso, ¿no? Sí, claro. Acá de Carlos Bock, por ejemplo, hay un personaje que era en alemán, se llama Kasperle. Estos son bocetos que estaban perdidos, o sea, el lápiz, tinta, virome. Y este personaje es inédito en Argentina, se publicó en Alemania, porque bueno, Fogg es alemán, y nadie sabía de esta existencia. Y gracias a que estuve en su estudio, me abrió las puertas, y me encontré en un cajón, digo, ¿y esto qué es, Carlos? Eso lo hice hace mucho. Y bueno, uno es curioso, rata de biblioteca, empezó, y este papelito, me lo presta, sí, bueno. Escaneé todo, me dio un ejemplar de la revista alemana donde salió, y esto a los dibujantes o a los chicos les gusta, les interesa. Claro, es una información inédita en Argentina y que viene bien. Forma parte del proceso creativo del autor. Y también tuve la suerte con Carlos Casalla, también que había fallecido. Lo que pasa, perdón, hago pequeña diversión, son todos actores grandes, de 70, 80, 90 años. Entonces, como nunca estuvieron olvidados, pero nadie hizo una colección de este tipo antes. Entonces ya están todos grandes y tengo que apurarme para hacer más, para que puedan ver sus libros o para que pueda charlar con ellos personalmente. Y en el caso de Casalla... Me gusta cómo lo decís, perdóname que te interrumpa, porque favor. Me da la sensación de que no solo querés rescatar la obra de autores que se lo recontra merecen, y a veces da la sensación que con el paso de las décadas siempre el pasado queda atrás, ¿no? Claro. Y se van olvidando cosas que son muy hermosas de rescatar, pero de destacar, pero me da la sensación de que vos les estás haciendo un regalo a cada autor por separado, ¿no? Una devolución sería, por lo que ellos dieron tanto a mucha gente, uno trata de devolver, y ellos lo toman así, lo toman como un regalo, como dijiste vos, te agradecen mucho, se sorprenden algunos que de Tucumán tengan que venir de 1200 kilómetros a hacer una nota, porque acá estuvieron viviendo toda la vida. Claro. O sea, no sé por qué alguien lo hizo. Perdón, cuento una infidencia. Sí. Yo viví unos años en España, 11 años en Barcelona. Yo veía libros hermosos, bien impresos, bien lujosos, y con malos dibujantes, según mi criterio, o no tan buenos como los que hay acá. Entonces digo, qué injusticia que en Argentina no tengamos una cuestión de calidad gráfica como objeto y como documento con el talento que hubo acá. O sea, para mí es inconcebible que José Luis Salinas, por decir alguien, un maestro mundial, no tenga un libro. Ese de Europa tendría no uno, tendría 40 libros, o sea, los uniformes, la historieta, los soldados, o sea, y hay un mercado, no hay un mercado masivo, pero hay mercados, nichos de mercado que se puede, y aunque no se ganen mucho, se lo merecen. O sea, aparte son artistas, no son solo dibujantes de historieta.
o sea, muy reconocido. Y no hubo. Bueno, ahora estamos a poquito, ya con 4 libros estamos empezando. Y si Dios quiere, el año que viene ya habrá un quinto y el otro habrá un sexto. Que son, vos dijiste, Lito Fernández y Cacho Mandrafina, que hizo Sabarese. Que me encanta Cacho Mandrafina. Sí, un gran. Estuvo en la charla. Sí. Yo lo conocí hace unos años, a Lito y a Cacho lo conocí el mismo día que compartimos una muestra de historieta de originales en el Banco Central. Había planchas originales de ellos. Sí, de ellos y mías, así que lo tengo que mencionar porque bien te imaginarás el orgullo. Claro. Y ellos fueron muy generosos. Yo a veces me intimida mucho porque los miro desde abajo. Uno ha crecido con eso. Claro, entonces me acerqué con muchísima timidez y ellos se encargan de que esa timidez son tipos muy humildes. Ellos son trabajadores, ellos hacían las páginas, pero ojo, hacían 30, 40 páginas por mes. Lápiz, tinta, ya lista para imprimir. Y vos viste la calidad que tenían. O sea, no eran dibujitos rápidos. Había elaboración. O sea, totalmente. Bueno, había una industria muy fuerte. Eso en todo el mundo, no hay industria de historieta en todo el mundo. Pero en Argentina creo que uno siente un poquito que hubo una industria muy fuerte, fue muy popular, y lamentablemente, bueno, el tiempo va cambiando, el siglo es otro, los medios de comunicación son otros, pero aunque si no podemos volver, que ningún país puede hacer industria anterior, por lo menos rescatemos o documentemos lo que se hizo, para que quede un registro. El término perfecto que acabas de utilizar es documentar, ¿no? Parte de la historia que vale la pena rescatar y que ayuda a formar nuestra identidad como nación. La parte que hasta emotiva, porque la gente recuerda su infancia, recuerda cuando iba con el compañerito, se prestaba la revista, o que el tío le prestaba la revista, o que el padre, o sea, no solamente el producto en sí, sino todo lo que rodea y lo que para un lector joven era, o sea, en esa época, ¿no? Vos fíjate que lo acabas de decir, no se dejó de hacer, porque antes nos prestábamos las historietas, pero ahora simplemente se hace a través de grupos de Facebook, que te comparten el link para que te descargues una colección. Ya el bloque Columberos, por ejemplo, ya es gratuito, o sea, lo quiera que entre, y con el permiso de muchos dibujantes, ¿no? Porque acá no hay piratería, no es, y se aclara que esto es un sitio, un blog solamente para compartir, sin ningún lucro, o sea, no hay nada. Y porque no hay posibilidad de volver a imprimir eso, o sea, no hay. No es que lo guardemos por las dudas. Lamentablemente, podemos hacer cosas muy puntuales, o sea, pero no rescatar toda la producción que es infinita, por suerte, pero bueno, hay que recuperar. Y también lo que yo vi, lo que te comenté recién, vi en las redes, nuevas, en Facebook, lo que sea, chicas jóvenes, chicos jovencitos de 20 años que no habían nacido cuando Gut escribía, y cuando lo descubren, ya sea por un consejo, un hermano mayor, un tío, les gusta, les encanta. Hay 2 comentarios que me quedaron grabados. Uno que dice, esto es adictivo, por Dago. Quería saber cómo seguía el otro capítulo. Y otro que decía, es mejor que Netflix. Porque digamos ahí como decir, no sé si es mejor o peor, es otro lenguaje, pero el comentario era, es mejor que Netflix, porque era muy fácil de leer, muy corto, y podía elegir un tema de aventura, un policial, bueno, en ese sentido. Ingenua, pero linda, sincera, porque era hecho por un jovencito, o sea, de 20 años, ¿entendés? Y bueno, ese me tipo pasa de cosas. Muchísimo a mí con Dante Quinterno, que es el autor que a mí más me alegró la infancia, y yo lo sigo charlando con mi esposa de que a veces me da pena de que tengo me doy cuenta que es una falsa sensación. Ahora estoy comprobando que estoy equivocado, por suerte, pero yo tenía la sensación de que ya nadie sabía quién era Patoruzú más allá de la estatua en San Telmo. No, me estoy encontrando, primero me enteré esta semana de que hay una edición nueva de Patoruzú sacada, porque de eso también quiero hablar en mi canal próximamente. No se pierda el próximo capítulo, Patoruzú y compañía. De la edición de Omnipress de Patoruzú, y así mismo como yo el año pasado me enteré el año pasado que allá hacía compilación, ese es muy bueno. Hermosa, que me enteré el año pasado y me compré los 3 tomos. Hay un trabajo de reconstrucción, de limpieza, muy bien. Sí, llevado a cabo por Pablo Sapia, que ya estuvo en el canal. Ahí tenés, justamente, qué buen ejemplo Pablo Sapia, que estábamos hablando de gente que por amor a la historieta está rescatando, se toma el trabajo de restaurar para compartirlo sin ningún fin de lucro. Y Pablo Sapia primero hizo ese mismo trabajo con el material original de Dante Quinterno, y él fue el que se encargó de buscarle editorial ese trabajo de restauración. Que no se pierda, como yo no quiero que se pierda Robin, no quiero que se pierda Quinterno. Y yo gracias a él, es un colega, estamos en la misma. Cada vez que me lo cruzo le digo gracias, porque gracias a él leí por primera vez a mis 40 años. Sí, me lo crucé. Gracias a él, yo fanático de Patoruzú, pero la obra de Dante Quinterno no lo había leído jamás. No es de tu época, porque tampoco de la mía, es de la época de mi padre, de nuestros paddes, o de nuestros abuelos, porque estamos hablando de los años 30. Son nuestros abuelos, sí. Berlín fue un momento muy importante en mi vida por la admiración y el gusto que yo había tenido por la lectura de Robin. Que yo más que nada quiero recalcar eso, ¿no? Más que mi colaboración con él, es haber descubierto
calculo que fue antes de fin de los 70, o sea que yo tendría 12 años, por ahí, o 13, como mucho. Me cayó fortuitamente un D'Artagnan. En mis manos yo no solía, la primera vez que vi un D'Artagnan, yo leía Novaro, hasta ese momento, y leer Mi nombre entre los bárbaros, que es un episodio de Nippur. Además, se te decir que, bueno, el dibujo de Lucho me marcó para toda la vida, y la figura de Lucho, y la historia, esa historia que para mí fue una cosa, digo, ¿qué es esto? No? Claro, yo no conocía a Oester, yo no conocía a Bracero, yo leí ese D'Artagnan, y instantáneamente me volví fanático de Román, y descubrí a Denis Martin y Grace Hendrickson, descubrí a Jack Kerouac. Todo en ese tiempo, parecía fin de los 60, principios de los 70. Entonces yo esa deuda que tengo con Robin de haberme abierto la cabeza a esa edad, ¿no? y ver que la historieta era más que lo que yo había leído hasta ese entonces. Y por eso entonces cuando lo conocí a Robin muchísimos años después en una convención que fue en Recoleta, era como encontrar a Lennon. Me acuerdo exactamente, me dijo, vi que vos hiciste el mago con Marley, y decía, ¿no quiero hacer el mago de los magos? Marley, digo, así como no. Robin en esa época, claro, venía acá muy de vez en cuando, vivía en Europa en esa época. Pero bueno, hacia larga distancia y encontrándonos cada vez que visitaba Capital, fuimos haciendo ese camino. Me parece hermoso que estemos hablando en este lenguaje que hace que nos hayamos entendido tan rápido. Sí, pareciera que nos conociéramos de toda la vida. Hace una semana por internet y por teléfono, sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos en común. Una pasión enorme por la historieta argentina que tanto se lo merece. Así que te agradezco muchísimo el trabajo que te estás tomando. Por favor, avísame cada tomo nuevo. Sí, avísame cada tomo nuevo que saques y volvemos a encontrarnos porque es delicioso esto. Vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vos, que andes bien.